Bien, hermanos, bienvenidos sea a su iglesia, a la congregación de Efesios 4:23. Es para mí un placer, un gozo tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra en este día. Acabamos de escuchar una canción de Dani Berríos que se llama El Rey te mandó a llamar. Dice, tu vida nunca más será igual. Esta canción está basada en un pasaje que está en 2 de Samuel y voy a invitarlos a que me acompañen allá para que leamos estos versos y podamos desarrollar el tema en esta mañana. 2 de Samuel capítulo 9. 2 de Samuel capítulo 9. Vamos a leer del verso 1 al 3. Me regalan un amén cuando lo tengan, hermanos. Bien, dice la palabra del Señor, y ustedes ven ahí en el título de sus Biblias, dice bondad de David hacia Mefiboset. Todo lo que vamos a leer ahorita lo acabamos de escuchar en una canción, por si usted no prestó mucha atención a la letra, pero aquí está el respaldo bíblico. Dice la palabra de Dios: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿y quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le librarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Verso 13 dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por la preciosa oportunidad que nos das en esta mañana, de poder estar en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para poder disponer nuestro corazón, Señor, para que esa semilla, Señor, pueda entrar en esa tierra que es nuestro corazón, que la hemos labrado, Señor, para que pueda dar el fruto, Señor. Bendecimos este precioso momento, Señor, y nos disponemos con todo nuestro ser espiritual y cuerpo para recibir de ti, Señor. En obediencia, Señor, sabiendo ya que obedecer significa escuchar con inteligencia, Señor, nos disponemos a escuchar inteligentemente, Señor, para que aquello que aprendamos podamos aplicarlo a nuestras vidas, Señor, y podamos caminar en la senda tuya, Señor, que es el lugar donde debemos estar, en tu presencia, como lo cantábamos hace un rato, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer unos pasajes que están en la palabra y de escucharles en una canción que a mí particularmente me gusta mucho. Creo que es un personaje, habla de un personaje que no es muy conocido para muchos. ¿Quiénes no conocen la historia de Mefiboset? Levante la mano, ¿quién nunca ha escuchado hablar de Mefiboset? Hay varias personas que no han escuchado hablar de Mefiboset. Vamos a ver que desarrollando la historia es una historia que trae mucha enseñanza, muchísima enseñanza. Y recuerden, la recomendación siempre de esta congregación es, cada que usted lea un texto bíblico, interprete los personajes que están ahí para ver con cuál de ellos usted se identifica, ¿no? Si usted personaliza la lectura de la palabra, usted va a decir, bueno, ¿cuál de todos esos personajes soy yo? Entonces usted va a poder sentir lo que siente la persona de la cual usted está leyendo, ¿no? Por ejemplo, si usted cuando lee el pasaje donde Pedro traiciona al Señor, y usted se identifica como Pedro, usted cada vez que traiciona al Señor, pues va a sentir el dolor que en ese momento sintió Pedro y va a sentir la mirada del Señor sobre usted.
Entonces, así sucesivamente, cada que lea un texto bíblico, interprete los personajes, interprete los lugares y sepa ubicar los tiempos en los cuales usted está en este momento. Amén, hermanos. En esta lectura que acabamos de hacer podemos identificar varios personajes. Por un lado tenemos al rey David, por un lado tenemos la casa del rey que se mencionó, el reino del rey. Tenemos a Mefiboset, que es el personaje del que vamos a hablar. Tenemos un lugar que se llama Lodebar y tenemos un proceso de restauración, ¿no? Hay una restauración del rey hacia esa persona, ¿no? Entonces, quisiera empezar hablando del personaje central, que podría ser Mefiboset, del cual se trata la historia, ¿no? Mefiboset es un nombre que por ahí pues el significado significa lleva la vergüenza en sí mismo. Eso significa Mefiboset, lleva la vergüenza en sí mismo. Y no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando de un príncipe, una persona que era el nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán. O sea, es un niño que nació en el palacio, se crió con todos los privilegios de un príncipe hasta la edad de 5 años. Porque cuando este niño tenía 5 años fue que murió el rey Saúl, y no solamente él, sino 3 de sus hijos, entre ellos Jonatán, que era el papá de Mefiboset, ¿no? Dice la palabra que cuando se supo la noticia de que el rey Saúl había muerto, pues inmediatamente la nodriza, que es la persona que cuidaba al niño, pues tomó a este niño en sus brazos y huyó despavorida, pues, o sea, a toda carrera, ¿no? Despavoridamente se dice. Y en ese correr el niño se le cayó y se lastimó las piernas y ahí fue donde quedó lisiado. Ahora uno diría, ¿por qué salió corriendo con el niño al enterarse de la noticia de la muerte del rey, ¿no? Pues obviamente era algo que se manejaba en esos tiempos, de que cada vez que un rey caía, un rey era derrocado o muerto, toda la descendencia del rey era exterminada, ¿no? Eso es algo que se manejaba ahí y que tenía sus razones, ¿no? O sea, por más que se dejara con un descendiente más lejano, a veces una persona que iba a crecer sabiendo que era descendiente del rey y en algún momento se iba a, digamos, a rebelar contra el actual rey, ¿no? Eso, si lo aplicáramos en el lado espiritual, cuando el Salmo 18 dice que usted tiene que identificar a sus enemigos, perseguirlos y no regresar hasta destruirlos, quiere decir que hasta el más mínimo detalle que usted tenga en su vida que esté impidiendo el avanzar en una relación con el Espíritu de Dios, en una vida cristiana, usted tiene que perseguir eso y no regresar hasta destruirlo, exterminarlo, porque por más pequeño que sea, si tú lo dejas ahí, tarde que temprano, eso se va a levantar en contra tuya y te va a terminar por separar de Dios. Entonces, esa es la razón por la cual la nodriza salió corriendo con el chico, lo dejó caer y quedó lisiado de las piernas, ¿no? También, obviamente, leyendo ahí, esta persona pues tuvo que refugiarse en un lugar que no era cualquier lugar tampoco. Ahorita vamos a hablar de él. Es un lugar que se llama Lodebar. Ahorita vamos a hablar qué significa Lodebar y qué caracterizaba ese lugar. Pero podríamos hablar de este niño de que por las malas decisiones de su abuelo, de Saúl, pues fue despojado de muchas cosas, ¿no? Fue despojado de sus tierras, fue despojado de las herencias a las cuales podría tener derecho, fue despojado de la posibilidad de algún día llegar a ser rey, porque él era heredero del trono, digámoslo así, era nieto de Saúl. Entonces miren cómo las malas decisiones de algunas personas o de nosotros mismos pueden traer consecuencias no solamente a nosotros, sino a todo el entorno que nos rodea, ¿no? O sea, tenemos que tener presente de que cuando nosotros hacemos y actuamos de alguna manera o de otra, y eso no es lo más conveniente, está en contra de Dios, las consecuencias vienen tarde o temprano, no solamente para nosotros, sino para la gente que nos sigue, la gente sobre la cual tenemos responsabilidad. Eso le pasó a este niño, o sea, le fue amputada esa posibilidad de ser rey, de gozar de algunos privilegios, despojado de algunas cosas a las cuales tenía derecho. Dice que creció y vivió refugiado en una ciudad que estaba lejos de Jerusalén, que se llama Lodebar. Hablemos un poco de esta ciudad, Lodebar. Lodebar significa sin palabras. Lodebar, sin palabras. Y dice que esa era una ciudad, una tierra árida, una tierra hostil, una tierra donde no había fruto, no crecía nada, una tierra sin vida, realmente era como un desierto. Dice que era el refugio de personas que estaban endeudadas, afligidos, perseguidos, despojados, personas que habían tenido golpes en la vida. Todo el mundo iba y se refugiaba en esa ciudad, Lodebar, ¿no? Básicamente, el significado de esa palabra que es de Lodebar, que significa sin palabras, o sea, silencio. Generalmente los problemas a uno lo llevan a refugiarse en un mundo de silencio, en un mundo en el que uno no quiere comunicarse con nadie. O
O sea, el sufrimiento genera inseguridad, desconfianza hacia las demás personas. Entonces te lleva a refugiarte en tu propio lodebar, ¿no? Cada persona que por sus malas decisiones ha sido despojado de aquello a lo cual tiene derecho, hablando en lo natural, pues por lo general trata de refugiarse en su propio lodebar. Ahora, si hablamos de la parte espiritual, una persona que por sus decisiones decide despojarse de aquello que es lo más preciado para uno, que es la salvación, pues lo que hace es despojar a su alma de ese derecho el cual tiene, ¿no? Por eso dice la palabra que el que peca, defrauda su alma, ¿no? ¿Qué es defraudar? Quitarle algo a alguien a lo cual tiene derecho. Entonces, el alma tiene derecho a ser salva, pero por una decisión personal podemos defraudarla, podemos amputarle ese derecho. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos bien? Bien, entonces hablemos ahora de otro personaje central ahí en la historia, que es el rey David, ¿no? Dice que el rey David, como alguna vez lo predicamos aquí, fue un rey que tenía un corazón conforme a Dios, un corazón perfecto para con él, un corazón fiel a Dios. Era un rey misericordioso, ¿no? Y dice ahí que preguntó obviamente por esa persona, por Mefiboset, y no solamente preguntó por él, sino que le mandó a llamar. Como decía el versículo 7, se lo voy a leer, y le dijo David: no tengas temor, le dijo a él, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa, ¿no? Cuando él preguntó por esa persona, el siervo inmediatamente le dijo: sí, queda uno, vive lejísimos, por cierto, y además es lisiado. O sea, el rey en ningún momento estaba preguntando que si había alguien que caminara bien o no, que si estaba sano o no. Preguntó: hay alguien, pero le vinieron con toda esa información, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. O sea, para Dios no está preguntando si tú estás bien, si estás caminando bien, si nada, sino que Él dice: bueno, habrá alguien que me esté buscando, alguien a quien yo pueda hacer misericordia, algún entendido. O sea, no importa si tú estás lisiado espiritualmente, si estás caminando mal, porque el estado no importa, hermano, lo que importa es el arrepentimiento. Recuerden que la misericordia de Dios es una reacción al arrepentimiento de la persona, ¿no? Entonces no importa si tú estás caminando por más malo que tú hayas sido, si tú te arrepientes genuinamente es el perdón de Dios. Dice la palabra que el día que el pecador se arrepienta, su pecado no le será de estorbo. Ese día que se arrepienta alcanzará misericordia. Amén, hermanos. Entonces, él le decía, cuando Mefiboset se presentó ante el rey David, le decía: pero no temas, no tengas miedo, que yo voy a hacer misericordia de ti. Ahora, ¿por qué tenía miedo Mefiboset? ¿Por qué creen ustedes que tenía miedo? Porque él tenía conocimiento. Recuerden que el miedo tiene dos fuentes. Uno es el conocimiento anticipado que tengamos de las cosas. Cuando uno sabe qué va a pasar, a uno le da miedo, como el hermano aquel, el sacristista que les decía ahora. Cuando uno sabe lo que va a pasar, le da miedo, ¿cierto? Cuando uno no sabe lo que va a pasar, también le da miedo. Entonces el miedo tiene dos fuentes: el conocimiento y el mismo desconocimiento, ¿no? En este caso de Mefiboset, él se presentó ante el rey con temor, porque tenía conocimiento de que era una práctica de que cada que un rey moría, toda la descendencia era exterminada, ¿no? Pero él le dijo: no te preocupes, yo voy a hacer misericordia contigo. Entonces miren qué importante es que uno tenga conocimiento y uno esté preparado para cuando el rey nos mande a llamar. Ahora, el llamado del rey puede venir en cualquier momento. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Con temor o con gozo? Todo depende de qué, del conocimiento que tengamos de nuestra relación con él, ¿no? Si es una buena relación, de seguro que va a ser para sentarnos a su mesa, para disfrutar de todo lo que él tiene para nosotros. Como decía aquella canción, nos dice aquella canción de sentarnos en la mesa, no importa el lugar, sino que lo único que queremos es verlo cara a cara, ¿no? Eso es lo que dice la canción. Ahora, si tu relación es mala, no vaya a ser que se aplique en ti lo que pasó en Daniel 5:27. ¿Se acuerdan del rey aquel que estaba haciendo cosas malas delante de Dios y apareció la mano y comenzó a escribir en la pared? Y una de las cosas que decía esa escritura era: ha sido pesado en la balanza de Dios y ha sido, ¿qué? Hallado falto de peso, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados. O sea, cada uno de nosotros sabe si somos pesados, ¿cómo vamos a salir? ¿Faltos de peso? ¿Vamos a salir bien? De eso depende de que el llamado del rey sea para sentarnos a su mesa o sea para muerte, ¿no? Entendiendo por muerte ¿qué? Separación de la presencia de Dios. Entonces cada uno de nosotros tiene que
examinar su fe. Compartíamos el martes pasado con los varones en el discipulado de la importancia de que nosotros hagamos un alto en el camino, examinemos nuestra fe, veamos cómo estamos caminando y decidamos buscar qué eran los hombres que estuvieron el martes. ¿Buscar qué? La senda antigua, ¿no? La que ya está trazada, volver a nuestro primer amor, volver a las primeras obras, volver a como éramos antes, cuando recién estábamos convertidos. Esa es la importancia, hermanos, de que nosotros hagamos un alto en el camino y examinemos nuestra fe. ¿Qué es examinar nuestra fe? Examinemos en qué estamos creyendo. Examinemos si hay un equilibrio entre la fe y las obras, entendiendo por fe lo que creemos y por obras lo que vivimos. ¿Estamos viviendo de acuerdo a lo que creemos? ¿Vamos bien? ¿Estamos desbalanceados? Examinemos, hagamos un alto en el camino, volvamos a las sendas antiguas y asegurémonos de que cuando el Rey nos llame, hermanos, podamos estar convencidos de que va a ser para sentarnos ahí en su mesa. ¿Amén? Bien, voy a invitarlos a que vayamos al libro de Amós. Libro de Amós 4, 11 y 12. Amós 4, 11. Me regalan un amén, hermanos, cuando lo tengan. Amós 4, 11. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Amós 4, 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Póngale su nombre ahí. Prepárate para venir a tu encuentro, oh Erling, oh Fernand, oh Ever, oh Marco, oh Federico. Póngale su nombre. Prepárate para venir a tu encuentro con tu Dios. Amén, hermanos. Bien, esa era una advertencia de Dios a un pueblo rebelde, un pueblo obstinado. La historia que siempre hemos compartido y leído desde que inicia la escritura hasta el libro de Apocalipsis, de esa historia de amor larga y antigua de Dios y su pueblo, ¿no? Una advertencia de Dios hacia un pueblo para que se preparara. Dios, en medio de su misericordia y de su intencionalidad, siempre ha estado, ha exhortado al pueblo a que se preparen. Ya leíamos ahorita en Amós que les decía: prepárense para su encuentro. Por allá en el libro de Josué, por medio de él, el Señor le decía a su pueblo: santifíquense, santifíquense, porque mañana voy a hacer con ustedes maravillas. En otras palabras, prepárense, estén preparados, estén atentos. En el Antiguo Testamento se hacía eso, en el Antiguo Pacto, y no solamente ahí, en el Nuevo Pacto también, dice la palabra en Mateo 3:3: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista, ¿no? Recuerda que Juan el Bautista, una de sus misiones era venir a preparar ¿qué? El camino, porque la intención del Señor siempre ha sido que el pueblo esté preparado, porque Él mismo se hizo hombre para venir a habitar en esta tierra, para enseñarle a su pueblo que mostrarles al Padre, entre otras cosas, para recuperar lo que se había perdido. Y la idea era que la gente estuviera preparada, que se alistaran, que pudieran disfrutar de la presencia de Él. Cuando Él decía: el reino de Dios se ha acercado. Pero ¿qué pasó, hermanos? Los que conocen palabra, ¿qué pasó? ¿Estuvo la gente preparada, sí o no? No se prepararon. Porque ellos, precisamente, escribe Pablo en 1 Corintios 2, del 7 al 8, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, jamás, dice, jamás hubiesen crucificado al Señor de la gloria. O sea, la gente no entendió la presencia de Dios, no supo interpretar los tiempos, no identificaron la oportunidad que Dios estaba dando de que por medio de Jesús, 100% hombre, pudiera mostrarnos al Padre, la gente pudiera disfrutar del acercamiento del reino, ¿no? Inclusive el Señor se enojó mucho cuando algunos fariseos se acercaron ahí y les decían: muéstranos señales. ¿Recuerdan de eso? ¿Alguien lo ha leído? Muéstranos señales. El Señor decía: pero ustedes alcanzan a distinguir los tiempos viendo las nubes, saben si va a llover, saben si va a hacer sol, saben todo, pero son hipócritas.
porque no saben identificar realmente los tiempos, o sea, la presencia de Dios, que el reino se ha acercado. Realmente la gente no estaba preparada, la gente no supo aprovechar la oportunidad que Dios les estaba dando, primero por medio de Juan el Bautista para preparar la senda, y después con la venida de él mismo, 100% hombre, viniendo a esa tierra a mostrarnos al Padre y a recuperar lo que se había perdido. Entonces, hermanos, el Señor no quiere que a nosotros nos pase eso, o sea, no quiere. La intención de Él es que todos seamos, ¿qué? Salvos. Pero no solamente eso, sino que vengamos al conocimiento. Por eso nos ha dejado, ¿qué? Su palabra. O sea, aquí está para que nosotros nos preparemos. Aquí están todas las herramientas para que estemos listos. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Por medio de la palabra. Recuerden lo que dice, que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para exhortar, para edificar, para redarguir, para formar. ¿A fin de qué? De que todo hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la única forma de prepararnos? Por medio de la palabra, o sea, no hay otra. Aquí está el camino, aquí está todo. El Señor no quiere que nos perdamos de esas grandes bendiciones que Él tiene, pero nosotros tenemos que estar preparados por medio de la palabra, hermano. ¿Cuándo tenemos que prepararnos? ¿Cuándo? Ya. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para responder por todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos, ¿dónde? En el cuerpo, ¿no? O sea, mientras estuvimos vivos. Usted y yo estamos vivos, tenemos que prepararnos ya. ¿Por qué? Mañana, ¿por qué no? Mañana no sabemos si estaremos vivos. O sea, el hoy es hoy, el ayer ya pasó, el mañana no llega, el hoy es hoy. Tenemos que prepararnos hoy, tenemos que estar listos. Amén, hermanos. Tenemos que crecer espiritualmente, no podemos conformarnos a este mundo, a todo lo que este mundo ofrece. O sea, Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, tiene revelaciones, tiene su palabra, pero tenemos que prepararnos, tenemos que crecer, no podemos quedarnos en un estado espiritual en el cual las cosas de Dios pasen y ni siquiera las percibamos. No nos pase como aquellos de aquel entonces, que el Señor estuvo con ellos y nunca supieron realmente que el reino de Dios se había acercado. Por más señales que el Señor hizo, el Señor hizo prodigios, hizo milagros, hizo de todo. Pero como algunas veces la hemos compartido aquí, nunca los milagros y las señales han sido una buena estrategia para que la gente crea, ¿no? La gente ve señales, ve milagros y aún así no creen, ¿no? Entonces, lo único que nos queda a nosotros es creerle a Dios, y no es lo mismo que creer en Dios, ¿no? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Él. Hay mucha gente que cree en Dios, pero creerle a Él significa ya conocerle, amarle y todo lo que hemos compartido en esta iglesia. Amén, hermanos. Bien, en 1 Corintios 2, del 6 al 16, voy a leerles, hermanos. 1 Corintios 2, del 6 al 16, nos habla una radiografía de lo que son los estados espirituales del hombre. La importancia de que el hombre esté preparado, porque no para todos son las promesas que el Señor tiene. O sea, el hombre tiene tres estados naturales. Bueno, el primero es un hombre natural, aquel que no tiene ninguna relación con Dios, aquel que no ha recibido a Dios, que son criaturas de Dios, porque todavía no son hijos de Dios. O sea, ese es el hombre natural, el cual, de acuerdo a lo que leemos ahí, porque dice la palabra del verso 9, antes bien, como está escrito, cosa que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. O sea, no dice para los que creen en Él, ni dice para los que alguna vez de oída lo han oído, nada de eso. Dice para los que le aman. Ya sabemos que amar a Dios es otro nivel, hermano. Amar a Dios implica conocerle, y para conocerle tenemos que escudriñar la palabra, o sea, es todo un proceso. Entonces, todas esas cosas están destinadas para los que aman a Dios. Dice la palabra después, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Entonces, si usted pone a una persona que no tiene ninguna relación con Dios a que lea la Biblia, ¿qué es lo primero que les dice? La Biblia está llena de metáforas, la Biblia está llena de cosas inentendibles, ¿no? Ahora, eso lo entendemos nosotros porque la Biblia, lo que está aquí, es revelado por medio del Espíritu. O sea, si no está el Espíritu de Dios en nosotros, que es el que nos da testimonio de las Escrituras, es muy difícil, casi imposible, podemos decir, entender lo que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. ¿Estamos, hermanos? Más adelante dice ahí mismo lo que estamos leyendo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no es el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Más adelante en el verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice ahí la palabra, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces ve que marca la diferencia entre lo que es una persona natural y una persona espiritual, ¿no? Una persona natural en este lado, aquella que no ha recibido a Dios, que no tiene ninguna relación con Él, aquel para cual las cosas de Dios son locura, aquel que no entiende nada, aquel que leyendo 2 versículos se duerme porque no le entiende absolutamente nada. Ese es el hombre natural. Las promesas de Dios no están destinadas para este tipo de personas, simplemente porque es una persona que no está preparada, o sea, es una persona que no ha decidido en primera instancia crear una relación de él y su creador y comenzar a caminar esa senda de conocimiento que le llegue a ser una persona espiritual, a entender las cosas que Dios solamente las puede revelar por medio del Espíritu. Ahora, esa persona, pasamos al otro lado acá donde está el espiritual, que habla que dice que todo lo juzga, tanto lo natural como lo espiritual, porque ya pasó por esa etapa, ya está en la etapa espiritual, entonces tiene los dos escenarios, puede juzgar las dos cosas. Yo espero que la mayoría de los que estamos aquí tengamos esa condición espiritual en la cual nosotros podamos ver las cosas que suceden en el mundo. Les ponía el ejemplo ahorita del Viernes Negro y todo el alboroto que se ve, y nosotros podamos ver eso y lo podamos entender y juzgarlo desde el punto de vista de opinar, ¿no? Tener un criterio de opinión. ¿Por qué? Porque ya vivimos eso, ya sabemos cómo piensan ellos, pero nosotros lo estamos viendo desde otra óptica, en una cristovisión, con los ojos que Dios lo ve. Entonces el hombre natural y el hombre espiritual, ¿no? El hombre espiritual, el que tiene la mente de Cristo, el que ha renovado su mente. Pero el apóstol Pablo, en ese mismo libro que está ahí leyendo, él está muy contento, hablándole a la gente y hablándole de las bondades de Dios y las bendiciones que Dios tiene para los que le aman, y invitando a la gente que sea de una condición espiritual, para que no sean naturales, porque todo eso les está diciendo, pero ya cuando empieza el capítulo 3, comienza a decirles, bueno, qué bonito hablarles así, me gustaría seguirles hablando, pero no puedo, porque ustedes no son espirituales, decía a la iglesia de Corinto. Ustedes en verdad son carnales, porque es que miren que entre ustedes hay odios, hay envidias, hay chismes, hay de todo, aunque sea la iglesia, ¿no? Entonces viene un tercer estado intermedio que es el cristiano carnal, ¿no? ¿Cuál es ese cristiano carnal? El que no está acá en lo natural porque ya le ha entregado su vida a Cristo, pero tampoco está acá porque todavía no ha renovado su mente. O sea, un cristiano carnal es aquel que es cristiano porque tiene el Espíritu de Cristo, porque lo ha recibido, pero no ha renovado su mente. Entonces es una persona en la cual todavía está pensando como antes. Y aquel que siempre hemos insistido aquí que es cuestión de tiempo para que tarde o temprano vivan como antes. Entonces no podemos quedarnos en esa condición de que nos estén dando lechita, no, dice, ya es hora de que yo les dé llanta, ya es hora de que ustedes entren en aguas profundas, o sea, se sumergen en los ríos de Dios. O sea, recuerden que en las aguas profundas de Dios es donde están los mejores peces, ¿no? Por eso el Señor le decía a Pedro, boga mar adentro, porque allá es donde están los mejores peces. Hay que meterse en las profundidades de Dios, en los ríos de Dios, y no podemos quedarnos en esa condición de cristianos carnales, ¿no? Un cristiano carnal es un bebé en Cristo, o sea, una persona que recién ha nacido, pero uno podría ver cristianos carnales que ya llevan años, ¿no? Años y años. ¿Por qué? Porque simplemente van a la iglesia o escuchan prédicas, pero no escudriñan la palabra, no se meten realmente en la mente de Dios para hacer suyos los pensamientos de Dios, y haciendo suyos los pensamientos de Dios, pues hagan suyos también sus sentimientos y puedan caminar como Él caminaba, ¿no? Amén, hermanos. Bien, entonces ese es el candidato a recibir las promesas, el cristiano espiritual, aquel quien sabe en qué terreno ha construido su casa, ¿no? Sobre la roca que es Cristo. El hombre natural, pues no podemos exigirle mucho, porque como un principio que manejamos aquí, si una persona no dice que es de Dios, Dios no espera absolutamente nada de esa persona. Amén, hermanos. Bien, es necesario que crezcamos espiritualmente, es necesario que nos preparemos, es necesario que estemos listos, como las 5 vírgenes aquellas de la parábola, que estaban preparadas y cuando el esposo llegó, estaban listas, ¿no? El llamado del rey, como lo decíamos ahora, puede llegar en cualquier momento. El rey te mandó a llamar. Qué bueno sería cuando que nos dijera, pero te vas a vestir con mis ropas, vas a comer la misma comida mía, te vas a sentar conmigo. Entonces tenemos que estar preparados, hermanos. En el libro de Gálatas 4:1, no lo busquen, si quieren no lo busquen.
El libro de Gálatas 4:1 hay un versículo que a mí me gusta mucho, tiene mucho mensaje, dice: pero también les digo, hermanos, entre tanto que el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Él está diciendo a la iglesia de Galacia: ustedes son herederos. ¿Herederos de qué? Una persona que le entrega su vida a Cristo es copartícipe de su naturaleza y es heredero de las promesas de Dios. Está bien, ustedes son herederos, le dice. Pero en tanto que el heredero sea un niño, en nada difiere del esclavo. Entendiendo por esclavo aquella persona o el hombre natural que veíamos acá, que es una persona que es esclavo de todo lo que lo domina, ¿no? De todo el pecado, porque a veces uno habla de esclavitud y la gente dice: ¿pero esclavitud de qué? Si eso se abolió hace mucho tiempo. El Señor decía: la persona que practica pecado es esclavo del pecado en que practica. Uno es esclavo de lo que lo domina. Entonces, en tanto que el heredero, una persona que le haya entregado su vida a Cristo, copartícipe de su naturaleza, heredero de las promesas, pero si esa persona se queda aquí como un cristiano carnal, o sea, como un niño espiritual, en nada se va a diferir del esclavo. ¿Por qué? Porque tiene la misma mentalidad, porque como dice Proverbios 23:7, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él, ¿no? Entonces yo puedo ser muy cristiano, pero si mi mente es carnal, estoy más del lado de acá que del lado de allá. O sea, estoy más del lado de aquellos que difícilmente puedan alcanzar las promesas del Señor. ¿Estamos, hermanos? Siendo niños espirituales tendremos mentalidad de esclavo. Ustedes saben cuál es la mentalidad de un esclavo, ¿no? Un esclavo no tiene iniciativa, no tiene sueños, no conquista, no lucha, simplemente obedece, ¿no? Esa es la mentalidad del esclavo. Nosotros no queremos tener esa mentalidad. Dios no quiere que usted y yo tengamos esa mentalidad. Por eso nos insta, nos exhorta, nos anima a que nos preparemos, a que estemos preparados para nuestro encuentro con Él. Yo creo que primeramente nos vamos a morir antes que Él venga, no lo sabemos, pero cualquiera de las dos estemos preparados. O sea, aquí está el manual, aquí están las instrucciones para que usted y yo podamos entrar en esa preparación. ¿Queremos ser soldados de Cristo? Tenemos que adiestrarnos. ¿Queremos ser embajadores de Cristo? Tenemos que estar preparados. Una de las cosas que tienen los embajadores es que conocen muy bien a quién, a qué representan, ¿no? Siempre poníamos el ejemplo aquel de si nos encontrara el embajador de Costa Rica en Rusia y comenzaron a hablar de Gallo Pinto y del monstruo y de todo eso, y que esa persona no sepa nada de Costa Rica, ¿no? Sería muy triste, sería lamentable, ¿no? Entonces, ser embajadores de Cristo nos implica una responsabilidad muy grande, conocer a la persona a la que representamos. Entonces, tenemos que estar preparados, porque si no estamos preparados, hermanos, dice la palabra de Dios que el que no está preparado, o aquel que no crece, o aquel que no da frutos, árbol que no da frutos, será cortado y echado al fuego, ¿no? Decía el apóstol Pablo por ahí: cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿no? Pensaba como niño. Y si uno aplicara eso, por ejemplo, algo natural como lo que es la metamorfosis que sufre una mariposa, ¿no? Una mariposa, antes de ser mariposa, llena de 1000 colores y volar libremente, antes de eso fue una oruga, ¿no? Que se arrastraba entre el barro y comía barro, ¿no? Entonces seguro la mariposa podría decir también: bueno, cuando yo era oruga, hacía cosas de oruga, ¿no? Me restregaba en el barro y todo eso, pero ya que dejé de ser oruga, vuelo libremente y despliego mis alas y conquisto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para eso, hermanos. Ya pasó una etapa, si usted todavía sigue siendo una etapa, estando en una etapa de niñez espiritual, de cristianismo carnal, hay que trascender, hay que avanzar, porque el llamado del Rey puede llegar en cualquier momento, ¿no? Y tenemos que estar preparados, porque va a llegar un momento en que no va a haber tiempo, va a llegar un tiempo en el que no va a haber tiempo. Ahora decía Herman cuando presentaba a él que abogado tenemos. Mucha gente se escuda en eso de que tenemos abogado en Cristo, pero ese mismo abogado algún día va a ser nuestro juez y ahí no vamos a tener tiempo de nada, hermano. Entonces, ahora sí tenemos que prepararnos, ahora que estamos vivos, busque al Señor mientras pueda ser hallado. Si no lo tiene, búsquelo ahora que está vivo. Si usted ya lo tiene, búsquenlo dentro de usted. Si no le ha dado el trato que el Espíritu de Dios merece que usted le dé, como el huésped que está en su vida, ¿no? Que sea la persona que esté sentada en el trono de su vida. Amén, hermanos. Es necesario crecer para prepararse para recibir a Dios. El crecimiento lo da que la vivencia de la palabra.